Bienvenido mi querido guerrero emprendedor a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a instalar ese evento de conversión que uno crea en Google Ads en tu página web para que empecemos a medir muy bien nuestras campañas. Entonces, en esta ocasión me voy a centrar específicamente cómo crear un evento de conversión automático y manual en Google Ads para instalarlo posteriormente en tu página web. Así que no siendo más, vamos por ello. Bien, entonces abrimos una ventana de Google Chrome y a partir de allí entonces ingresamos a Google Ads. Yo lo tengo guardado aquí en favoritos y apenas ingresemos a nuestro dashboard principal nos vamos a dirigir en la parte superior donde dice configuración y entre todas las opciones que aparecen vamos a dirigirnos a la sección de medición conversiones. Entonces, como no hemos creado ninguna conversión, pues entonces vamos a darle clic donde dice nueva acción de conversión y aquí te da 4 alternativas, desde el sitio web, que es la que vamos a elegir, también de aplicaciones. Por ejemplo, si tú tienes un aplicativo, vas a aprender campañas y vas a medir los eventos de conversión de los aplicativos web, puedes hacerlo desde aquí y las otras que están por ahí, que es de llamada telefónica e importar. Entonces, inclusive en sitio web, si le das clic en sitio web, aparecen diferentes opciones que puedes medir ventas, clics, etcétera. Una vez allí, entonces hay dos formas de medir esos eventos de conversión, como te lo había explicado, está la automática y la manual. Te voy a enseñar las dos que funcionan muy bien para que lo puedas implementar. La idea es que implementes una de ellas, ¿ok? Entonces, en la automática le vas a dar clic donde dice seleccionar el evento de conversión. Entonces, le das clic y ahí te dice compra, agregar al carrito, suscripción. Entonces, en nuestro caso, voy a colocar compra. Y ahí la URL que contiene el evento de conversión, en este caso, vamos a cambiar la opción que dice comienza y le vamos a decir contiene. Y generalmente las páginas de finales de conversión terminan con un gracias o con un thank you. Entonces, por ejemplo, en Hotmart terminan con thank you. Entonces, la idea es que tú coloques la URL completa o simplemente coloques slash thank you o slash gracias. Como lo tienes en tu página web, tienes que saber sobre temas de URL, sobre temas de configuración de páginas web para saber sobre ello. Aquí abajo te dejo un curso que te explico todo eso a nivel SEO, inclusive te enseño a generar ingresos pasivos y en Evergreen, o sea, durante el tiempo vendiendo productos digitales a través de Hotmart. Ahora, esa es la forma automática. La forma manual te la voy a enseñar y es la que yo te recomiendo realmente que implementes porque es más completa y nos deja, digamos, configurar unas ciertas opciones que van a ser muy provechosas para poder medir con exactitud esas conversiones. Entonces, le vamos a dar clic en agregar una nueva acción de conversión y aquí Google de nuevo nos pregunta cuál es nuestro objetivo de conversión. Entonces vamos a colocar compra y aquí vamos a colocar el nombre de conversión, entonces compra directa Hotmart, lo voy a colocar así. Y aquí abajo en valor es importante que entiendas esto y es, si en tu página web cuando tú vendas un producto siempre va a generar el mismo valor de conversión, es decir, si el producto vale $10 y tú vas a ganar $10 por esa venta, entonces vas a utilizar la primera opción que dice utilizar el mismo valor de cada conversión. Sin embargo, si tú haces promociones, por ejemplo, en diciembre, entonces ya le das un 20% de descuento, entonces el producto ya no vale $10 sino 8, o si tienes un e-commerce y el valor del producto varía, entonces te recomiendo la segunda opción que dice utilizar valores diferentes para cada conversión, ¿vale? Si trabajas en el marketing de afiliados en Hotmart, yo te recomiendo esta segunda opción, porque Hotmart al momento de cuando se genera una venta en la página de Thank You, Hotmart dice, bueno, la comisión del 50, 60, 80% va para el afiliado, entonces en este caso digamos sería el 60% de los $10, te lo doy $6 al afiliado. Al productor le doy $4, pero el productor Hotmart le descuenta un porcentaje, no recuerdo si es el 1 y pico, y bueno, y eso lo descuenta, entonces es un valor dinámico, entonces es necesario que tú escojas esta opción. Ahora, cuando la eliges, Google te dice, listo, es lo que me marca la plataforma o el CRM de destino el que me dice el valor de conversión, pero en tal caso de que falle o no llegue bien la información o a veces no se comunique bien las plataformas, no sé, suceda algo, ¿qué valor de conversión le asigno? Entonces ahí tú le tienes que dar el valor real. En mi caso es 9%, o sea, la comisión que yo me gano vendiendo el libro es 9%, $9, perdón. Te lo voy a dar $9, ¿ok? En recuento, si tú vas a vender productos digitales o vas a vender algún producto físico, es necesario que escojas todas las conversiones, porque si una persona hace 2 compras, pues eso es valioso porque son 2 ingresos que te llegan.
En cambio, si tú vas a generar leads o contactos por WhatsApp, sí escoge una opción. ¿Por qué? Porque si genera varias veces, pues te genera varias conversiones, pero es solamente un usuario. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Aquí en ventana de conversión post-click vas a dejar 2 semanas, un mes ya es mucho. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ingresa a tu página web después de ver un anuncio de publicidad tuyo y compra antes de 2 semanas, se te asigna la conversión. Si compra después de 2 semanas, ya no se te asigna la conversión. Entonces generalmente las personas se demoran alrededor de 2 semanas. Las demás opciones las puedes dejar como están. Inclusive la que dice método de atribución, déjalo recomendado en datos. Eso te lo explico en mi curso de Google Analytics. Y por ahora le das clic en listo. Entonces, ya una vez creados los eventos de conversión aquí en Google, tienes que instalarlo en tu página web. Entonces, a continuación le das guardar y continuar. Y en la siguiente pestaña, ahí te dice que tienes que instalar esos eventos de conversión en tu página web. Entonces te da las dos opciones a través de HTML o AMP. AMP es para los motores de búsqueda y posicionarte a nivel SEO. De nuevo, te lo enseño en mi curso. Pero en este caso, como tú lo vas a dejar a través de Google Ads, entonces le vas a dejar HTML. Y este primer código lo vas a instalar en todas las páginas de tu página web. Y el segundo código, el que aparece aquí abajo, donde dice comprar, lo vas a copiar y lo vas a instalar o lo vas a pegar solamente en la página de agradecimiento, en la que dice thanks o en la que dice gracias como tal, ¿vale? Si no sabes cómo manejarlo a través de WordPress y colocar este tipo de códigos, te dejo un curso de Google Tag Manager donde te lo explico completamente. Tú le darías copiar, cierras y le das listo. Y tienes que verificar el evento. Entonces, una vez instalen los códigos, te vas a tu página web, por ejemplo, al carrito de compras en este caso. Entonces aquí, por ejemplo, llena los datos. Aquí los lleno rápidamente. Y una vez llene los datos, por ejemplo en Hotmart permite generar un ticket en efectivo. Entonces yo genero el ticket en efectivo. Y si te das cuenta, en la parte superior dice thank you. Este parámetro es el que toma el evento de conversión de forma automática. Ese es el parámetro que toma, ¿ok? Entonces por aquí queda este lado de configuración de la página web. Ya en el otro video te voy a enseñar cómo instalarlo directamente a través de un CRM si lo tienes por ahí. Bien, esta es la primera forma de instalar el evento de conversión en tu página web, ya que estoy haciendo el ejemplo de vender un producto digital desde cero a través de YouTube, los motores de búsqueda, display, prendiendo campañas en Google Ads. Entonces, no siendo más, si tienes alguna duda, algún comentario, aquí abajo puedes dejarlo y con mucho gusto te lo respondo. Dale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima. Bye.